Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él,
la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Nos gozamos de que Dios nos permite con este tiempo vernos y tener un tiempo con su palabra y en su presencia, ciertamente. Tengamos un tiempo de oración para continuar. Oramos, Padre amado, te damos gracias. Deseamos que este tiempo sea un tiempo hermoso, un tiempo también para reflexionar en tu persona, en la persona de Jesucristo, y también, Señor, tomar decisiones que repercutan en nuestro bienestar, en nuestra relación contigo. Te rogamos así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, es importante para nosotros estar seguros. ¿Qué es lo que dice Dios en cuanto a nuestra relación con Él? Estar seguros de que somos sus hijos, de que hemos sido perdonados, de que hemos sido justificados y de que permanecemos en Él. Más importante es saber si Dios permanece en nosotros. Y queremos ir al libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, el verso 22 hacia adelante, hasta el final, al verso 24, y tener un momento de lectura. Dice el verso 22, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Dice ahí que podemos saber si Dios permanece en nosotros. Nosotros podemos hablar mucho acerca de nuestra permanencia en Dios, de quiénes somos delante de Dios, pero a veces son palabras que nosotros expresamos que ciertamente están en las Escrituras, pero no hay esa convicción interior, no estamos plenamente convencidos de que Dios permanece en nosotros, ¿no? Y de eso queremos conversar esta noche, ¿no? De eso queremos tratar en este momento. El Señor, por otro lado, dijo de que si no permanecemos en Él, si estamos separados de Él, no podemos traer muchos frutos, no podemos producir muchos frutos. Es necesario para esto que nosotros permanezcamos junto a Él, unidos a Él, y de esa manera también nosotros podemos recibir respuesta afirmativa a nuestras oraciones. Dios también será glorificado en ello y seremos amados también por el Padre, ¿no?
obedeceremos también los mandamientos de Dios. Nosotros podemos saber que permanecemos en Dios y Dios en nosotros, que hay una íntima comunión entre nosotros y Dios. Podemos decir que permanecemos en Dios. Eso es de nuestra parte, ¿no? Decimos que permanecemos en Dios. Podemos hablar mucho respecto a ello, pero Juan también nos dice que podemos saber que Él permanece en nosotros. En estos versículos que hemos leído, en el 22 dice: y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La oración, ¿no?, tiene que ver con el hecho anterior, que nosotros amamos, como dice, a nuestros hermanos, y es algo que tenemos muy seguro, muy afirmado, ¿no?, en nuestro corazón. Más que de parte de nosotros, dices algo que el Señor produce en nosotros. El Señor nos da la confianza de que esto es posible, ¿no? De que en nuestro corazón esté afirmado el hecho de que el amor a nuestros hermanos, como dice, no sean palabras nomás, sino también en acciones a favor de ellos, ¿no? Dice una vida agradable a Dios. Permite que Él nos escuche, que nuestras oraciones sean oídas por el Señor. Y si nuestras oraciones son oídas por el Señor, sabemos también que tenemos las cosas que le hayamos pedido. El Señor Jesucristo tenía eso muy afirmado en su vida, ¿no? El Padre tenía una comunión preciosa con el Hijo, ¿no? Decía que era su Hijo amado. Y el Hijo también en varias oportunidades habla acerca de esa relación, de la unidad con Dios, de hacer su voluntad, de ser amado por Dios, porque siempre hacía su voluntad. Y sabía que Dios le escuchaba. Y ciertamente eso también traía como resultado de que sus oraciones sean contestadas. Y la gente también sabía. Marta le dice: mas yo sé que todo lo que le pidas, ¿no?, Él te lo va a conceder. Hablando de la resurrección o de en el momento en que Lázaro ha muerto y han pasado varios días y llega el Señor Jesucristo, y es lo que le dice Marta, ¿sí? También se habla de Jesús que no era pecador, que hacía la voluntad del Padre, que obedecía, que cumplía los mandamientos, y por lo tanto Dios le escuchaba. ¿Sí? Siempre hacía la voluntad de Dios, siempre obedeciendo al Padre, ¿no? Y haciendo las cosas que son agradables a Dios. Dice, delante de Dios. No era alguien que buscaba que agradar a los hombres, sino a Dios. Alguien que buscaba la alabanza de Dios, no de los hombres.
los actos de Jesús, dice, eran agradables delante de Dios. ¿Sí? Posiblemente desagradable delante de sus enemigos, pero delante de Dios era actos agradables a él. ¿Sí? Ah, vemos en Hechos 4:24, dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Sí? Vemos ahí en Hechos 4:24. Encontramos que se desata la persecución, ¿no? Y Pedro es llevado ante el concilio, ¿sí? Y al final les dicen, lo amenazan, ¿no? Lo amenazan para que Pedro y Juan, dice, eh, no hable más en el nombre de Jesús, ¿sí? No den testimonio de Jesús. Y dice el verso 4:21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigar por causa del pueblo. Y ellos van y dice, van a los suyos y les cuentan lo que había sucedido. Y dice el verso 24, Hechos 4:24, dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, ¿sí? Ellos no oraron, no piden que esas amenazas, ¿no? Terminen o que Dios destruya a quienes lo estaban amenazando, prohibiendo hablar en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, es algo que ellos no piden protección, ¿sí? Ya ellos sabían de parte de Señor Jesucristo la advertencia que les hizo de que ellos iban a sufrir consecuencias negativas, nefastas, ¿no? Y dice Juan 16, 1 al 4, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Y qué es lo que les iba a suceder? Dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, ¿no? En Mateo 10 dice, el hermano 10, 21, 22 dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces todo el sufrimiento que les iba a venir a ellos no los tomaría por sorpresa, ¿sí? Aún, como dice, atentar contra la vida de ellos, ¿no? Pero recuerden que esto es todo por causa del Señor Jesucristo. Ellos no piden que esto no les suceda, a esto que estaban experimentando, ¿no? El Señor no lo permita, que los guarde de ellos o que destruya a aquellas personas, sino hay algo muy importante que piden. Ellos piden que con valentía
energía, decisión, ellos puedan llevar la palabra, hablen la palabra de Dios, ¿no? Y eso es lo que al final Dios les concede, ¿sí? Dice en Hechos 4:31, cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, hablaban sin temor, ¿no? Hablaban con toda energía y con valentía, ¿no? Y también nos dice, era una decisión de ellos el hacerlo. Aun cuando los sumos sacerdotes, los sacerdotes, los hombres encargados de la parte espiritual del pueblo, ¿sí? Se los prohibió, ¿sí? Entonces, al final, eso es lo que lo concede. Ellos no piden la destrucción de sus ah, enemigos, sino la, el hecho de que ellos puedan hablar la palabra de Dios, que no tengan temor. Y eso es lo que Dios les concede, dice, llenándolos de poder de su Santo Espíritu. Y muchos de nosotros no tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios. Muchos dudamos a veces, ¿sí? Si somos hijos de Dios. Es algo que debe estar, de lo cual debemos de estar plenamente convencidos, ¿no? Estar con esa seguridad interior de que Dios es nuestro Padre, ¿sí? Eh, de que Él nos ha adoptado como sus hijos, ¿no? Y que Él tiene control sobre las cosas que ocurren en el universo. Debemos de estar seguros de todo ello. Ah, recibimos lo que pedimos, dice, si guardamos sus mandamientos. Cuán importante es conocer los mandamientos de Dios. Dice, los mandamientos de Dios se reúnen en dos cosas: amar a Dios y amar al prójimo. ¿Sí? Dos puntos, ¿no? Y en esto de amar a Dios, ah, entonces nosotros lo hacemos, cumplimos ese mandamiento de que a Dios hay que amarlo. Dice, amarás al Señor Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con, dice, con todo nuestro ser, ¿no? Que Él debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida. No se debe ser destronado de ese lugar en nosotros. Entonces, y el segundo dice, hay que amar al prójimo. No podemos decir que amamos a Dios y el prójimo no nos interesa, ¿sí? A alguien que vive con nosotros, que está cerca de nosotros, que es visible a nuestros ojos y no hacer nada cuando ellos se encuentran en necesidades. También dice, recibimos las cosas que pedimos cuando ah, somos agradables a Él. Nuestros actos son agradables y Dios se agrada de nosotros, a tal punto que puede decir, ese es mi hijo, esa es mi hija, ¿no? Dice, Dios ha preparado a las obras para que nosotros andásemos en ellas, ¿sí? Todo realmente está preparado para nosotros producir frutos, ¿no?
encargarnos de buenas obras, obras que también son buenas para los hombres, útiles a los hombres. Y un día daremos cuenta acerca de nuestras obras delante de Dios, ¿sí? Y seremos recompensados o sufriremos pérdidas. A veces hacemos obras por agradar a la gente, para que la gente no hable mal de nosotros o nos ponga en un lugar muy elevado, ¿sí? A veces para que ellos piensen que nosotros somos sus benefactores, pero lo que sucede es que nos estamos aprovechando de ellos y hacemos nuestras obras en ese sentido. Entonces Dios dice, no, no es delante de los hombres, sino delante de Dios, que para Él sean agradables nuestras obras, ¿sí? Ah, Jesús gozaba de una relación preciosa con el Padre, ¿no? Ah, y Él sabía que el Padre le escuchaba, ¿sí? Por lo tanto tenía ah, concedido, vamos a decir, lo que le pidiese. No tenía la menor duda respecto a ello. El mandamiento de Dios. ¿Qué dice entonces el mandamiento? Si nosotros guardamos sus mandamientos, ¿cuál es el mandamiento? O los mandamientos. El mandamiento, podemos decir, es como que fuese uno, ¿sí? Dos en uno, ¿sí? Dice el mandamiento, ¿no? Y que creamos, dice, en su Hijo Jesucristo. Podemos leer ahí. En Primera de Juan, capítulo 3, dice el verso 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, tal como nos lo ha mandado. Dice que creamos en su Hijo, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ah, y ese mandamiento tiene que ver con la voluntad de Dios. Si es el deseo de Dios que el hombre sea reconciliado con Él, que el hombre sea restituido a su posición original, a su estado inicial, vamos a decir, una relación con su creador fue rota por el pecado y por eso es que viene Jesucristo. Y Dios, que está interesado en restaurar esa comunión, entonces da su mandamiento, muestra su voluntad a la humanidad. Y dice, y esta es la voluntad. En Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice el Señor Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios es que seamos salvos. No la muerte para nosotros, sino la vida y vida eterna. Ciertamente a causa del pecado vamos a morir. Eso está establecido así por Dios, ¿sí? Pero la voluntad de Dios es que nosotros resucitaremos por creer en su Hijo Jesucristo. Por creer que Él es el Salvador, que Él es el Mesías, que Él es el restaurador de nuestra comunión con Dios. Y eso lo hizo por medio de su sangre derramada.
dio la vida por nosotros. Entonces, a raíz de todo ello, de nuestra fe en Jesucristo, un día, habiendo muerto a causa del pecado, vamos a ser resucitados. Y esa es la voluntad de Dios. Pero todo eso por creer en Él. Dice, la voluntad de Dios es que creamos en el que Él ha enviado, Jesús. ¿Sí? Y también nos dice ese mandamiento, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. No es ese amor que nos lleva a decir, hermano, ¿cómo estás? A saludarle, a abrazarle, ¿no? Decirle, te amo, mi hermano. Sino que eso llevado a la práctica, ¿no? Dice, dar su vida por los hermanos. ¿Sí? Pero muchos todavía podemos decir, sí, yo estoy dispuesto a dar la vida por mi hermano, mi hermana. Pero dice algo práctico, algo más que palabras. Es que si vemos en necesidad a ese hermano, a esa hermana, y teniendo nosotros los bienes materiales de este mundo, dice, los apoyemos, cubramos esa necesidad. ¿Sí? Y de esa manera nosotros podemos decir que amamos a los hermanos. ¿Sí? O expresar nuestro amor a los hermanos. Dice más, nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. ¿Sí? Estar dispuesto, así como Dios nos ha amado, a pesar de nuestras debilidades, de nuestro pecado, de que a veces caemos, a pesar de que lo hemos ofendido, a pesar de que éramos enemigos de Dios. Dice, Dios nos amó, ¿sí? Entonces, debemos de amar a los hermanos, aunque sean difíciles de amar, ¿sí? Aunque en algún momento nos hacen la vida difícil, ¿sí? En que en algún momento muestran no buena voluntad para con nosotros. No son las personas más allegadas de repente a nosotros, no son las personas que hablen bien de nosotros, pero dice, nosotros debemos de cubrir su necesidad si en algún momento es así, ¿no? Debemos de hacerlo. Dice como Él nos ha mandado. ¿Son nuestros hermanos? La carta se escribe a la iglesia. Son nuestros hermanos, a los cuales hay que amarlos, ¿sí? A pesar de... y dice más, hay mandamientos de parte del Señor, como Él dice, como nos lo ha mandado. Dice Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, ¿no? Dice unos a otros. El amor entre hermanos es un amor recíproco. Mi hermano me ama, yo lo amo, ¿sí? Y como le decía, eso está en cómo nosotros, o en la forma práctica de cubrir las necesidades que tenga mi hermano.
si le falta abrigo, si le falta sustento, y está en mis manos el poder concederles hacerlo, ¿sí? Cubrir esa necesidad. Mm, También dice Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El 17 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces es forma reiterativa de parte del Señor que nos dice, tenemos que amarnos, ¿sí? Y eso muestra también que amamos a Dios, ¿sí? Si amamos al hermano, entonces también amamos a Dios, ¿sí? Es algo práctico, ¿sí? Decimos que amamos a Dios, entonces debemos de amar a nuestros hermanos, ¿sí? Ahora nos habla de una permanencia en Dios y Dios en nosotros, ¿sí? Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. El que guarda sus mandamientos, dice, permanece en Dios y Dios en él. Si estamos nosotros guardando los mandamientos, obedeciendo a Dios, ¿no? Entonces dice, permanecemos en él, ¿sí? O sea, no nos hemos apartado, estamos ligados a él, estamos en comunión con él, ¿no? Se habla de una permanencia, de quedarse en él, ¿no? Y dice, y cuando nosotros guardamos sus mandamientos, cuando nosotros estamos obedeciendo a Dios, podemos decir, permanezco en Él. No es decir, permanezco en Él y vivir, como dice, hablando mal de nuestro prójimo, de nuestro hermano, ¿sí? Tratándolo mal. No nos interesa lo que con Él sucede. Puede tener necesidades extremas y no nos importa, no nos va ni nos viene. Y sin embargo decimos amarlo. Pero estamos quebrantando este mandamiento de parte del Señor. No estamos obedeciendo a Dios. Y podemos decir que sí, yo asisto a una iglesia. Sí, cada semana yo concurro a la iglesia. Podemos decir que estamos aprendiendo, estamos memorizando, leyendo las escrituras, pero no dice, eh, lo vemos por ahí la permanencia en Dios. ¿Estamos orando? Posiblemente sí, pero podemos decir tanto de nuestra permanencia en Dios o nuestra permanencia a través de una permanencia en la iglesia o con la iglesia, ¿sí? Pero no se trata de eso. Hay algo más, ¿sí? No es el todo. Dice también, nosotros permanecemos en Dios y Dios en nosotros. Entonces nos habla de una unidad con Dios, de una comunión estrecha con Dios, ¿sí? Y eso es importante. Dice, si nosotros guardamos sus mandamientos, si nosotros le estamos obedeciendo a Dios, entonces dice, Dios permanece en nosotros. O sea, Dios obra en nuestra vida, ¿no? Dios
está con nosotros, está oyéndonos, está respondiendo a nuestras oraciones. Dios está en nosotros, como dice, produciendo los frutos. Dios está en nosotros transformando nuestra vida, ¿sí? Terminando la obra que inició en nosotros. Pero si nosotros no guardamos sus mandamientos, eso no ocurre. No hay cambio en nuestra vida, no hay progreso en nuestra vida espiritual, no hay transformación de nuestra mente, de nuestra persona. Nuestros actos no son de aquel nuevo hombre. ¿Sí? No estamos imitando a Jesucristo. Es como que Dios nos ha dejado, ha detenido su mano o ha sido impedido por nosotros porque no le obedecemos. ¿Sí? Ah, más podemos decir, Dios confirma su presencia en nosotros. Y eso es lo que creemos a través de la Biblia, es decir, o lo dice Juan también, ¿no? Lo dice de esa forma. Si nosotros obedecemos a Dios, si nosotros guardamos sus mandamientos, dice, podemos saber que Dios permanece en nosotros, que Dios mora en nosotros. ¿Sí? Eso es lo más importante, porque nosotros por orgullo podemos decir, sí, permanezco en Dios. Nosotros podemos, por costumbre, decir, sí, yo voy a la iglesia, permanezco en Dios. O por obligación también leer las escrituras, ¿sí? O decir una oración pública. Pero no es eso. Si nosotros estamos desobedeciendo mandamiento de Dios, entonces Dios no permanece en nosotros. ¿Sí? Y nosotros podemos saber, como dice la palabra ahí, y esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Cuándo es que nosotros sabemos? Dios todo lo ha dispuesto de tal manera que nosotros tengamos plena convicción de esto, de que Él permanece en nosotros. Y dice que nosotros podemos saber, dice que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Eso es algo maravilloso de parte de Dios en la vida de sus hijos, ¿no? Que Él confirma su presencia en nosotros, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que habla en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo confirma estas verdades en nuestros corazones. ¿Desde cuándo se da esto? ¿Desde cuándo está el Espíritu en nuestra vida? Nosotros, ¿sí? Dice Juan 7, 37 a 39, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él,
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún sido glorificado. Entonces, ¿desde cuándo viene el Espíritu al creyente, al Hijo de Dios? Dice, en el momento que uno cree en Jesucristo. ¿Sí? Tenemos otro versículo en Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El momento que nosotros venimos por la fe en Jesucristo, dice que somos perdonados y también el Espíritu de Dios viene a nuestra vida. Dice, arrepientas, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Entonces, es en ese momento que el Espíritu viene a nuestra vida. ¿Sí? En Efesios 1, 13 al 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo, ¿qué dice? Creído en él. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo fue el momento? Cuando nosotros creímos en Jesucristo. ¿Sí? Es decir, cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Cuando creímos que su sangre fue derramada por nuestros pecados. Cuando creímos en Él, que Él era el Mesías, Él era el Salvador del mundo, nuestro Salvador. Dice, en ese momento fuimos sellados con el Espíritu Santo. Vino a nuestra vida y no se va a ir hasta el momento de la redención. Ahí va a estar Dios en nuestra vida, ¿sí? Y el Espíritu de Dios hace una obra maravillosa en nosotros, ¿no? Dice, es el que produce ese fruto precioso. Amor, paz, gozo, fe, mansedumbre, templanza. Y nos transforma en otras personas, en alguien semejante a Jesucristo. Sí. Somos un nuevo hombre por la obra del Espíritu de Dios, por Dios mismo obrando en nuestro interior. ¿Sí? Dice Romanos 8:16 que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es por eso que sabemos, como dice Juan, dice, por el Espíritu que nos ha dado. En esto sabemos que Dios permanece en nosotros. ¿Sí? Es el Espíritu que obra en nuestro interior. El Espíritu que Dios nos ha dado. Dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu. Hay una comunicación interna que nos lleva a la convicción. El apóstol Pablo decía, porque yo sé en quién he creído. ¿Sí? Y tenía esa plena convicción. ¿Sí? También
de no guardar sus mandamientos, dice, entristecemos al espíritu, ¿sí? El espíritu se constriñe, no puede obrar más en nuestra vida, ¿sí? Eh, Cuando no hacemos la voluntad del Espíritu de Dios, ocurre eso. Y en Juan 14:15, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros le amamos a Dios, si nosotros decimos amar a Dios, eso se traduce en guardar sus mandamientos. ¿Sí? Entonces, cuán importante es saber de que Dios permanece en nosotros. Pero si nosotros amamos a Dios, si nosotros creemos en el que Él ha enviado y nosotros amamos a los hermanos, entonces dice Dios permanece en nosotros. ¿Sí? No es que nosotros permanecemos en Él, que debe ser, ¿sí? Sino que Dios permanece en nosotros. Y eso nos lleva al punto de decir, somos hijos de Dios. Él nos ha adoptado. Él nos ha tomado para sí. Le pertenecemos a Dios. ¿Cuánto de nosotros decimos o cuánto de nosotros no estamos plenamente convencidos? Dios lo ha dispuesto todo para que nosotros podamos saber, sí, de una u otra manera, de una u otra forma, analizar nuestra vida, sí, que estamos en el verdadero, que hemos sido adoptados por Dios, sí. Y sabemos, dice, el Hijo de Dios no peca, dice, no practica el pecado, sí. Los hijos de Dios amamos al hermano. Los hijos de Dios somos obedientes a Él. Hacemos la voluntad del Padre. Los hijos de Dios creemos en el que Él ha enviado. Los hijos de Dios amamos al hermano. Los hijos de Dios, más que palabra, en práctica amamos a Dios. Guardamos sus mandamientos. Amamos o creemos en Jesucristo y amamos a los hermanos. Si no hay esto en nosotros, entonces ha de ser un momento de reflexionar. ¿Somos hijos de Dios? ¿Hay evidencias de ser hijos de Dios en nuestra vida? ¿Estamos guardando sus mandamientos? ¿Su mandamiento? ¿Creemos en Jesucristo? ¿Estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos? El Espíritu pone convicción. Hay una paz interior. Hay una voz interna que nos dice que somos hijos de Él. Si es así, bien, nos alegramos, adelante.
Si no hay eso, tal vez es el momento para decir, Señor Jesús, sé que tú has muerto por mis pecados. Sé que en ti hay perdón. Sé que en ti hay reconciliación con el Padre. Te acepto como mi Salvador, como mi Señor. Es necesario tener plena convicción de que somos hijos de Dios. Y Dios nos lo dice. ¿Cuáles son esas evidencias? Sí. El Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión. Podemos orar. Dios amado, te damos gracias por todo lo que has dispuesto para que tengamos paz, tranquilidad, y en esa tranquilidad podamos obedecerte, que tu palabra siga siendo predicada, que tu evangelio sea escuchado, que aquella buena noticia para el pecador sea escuchado, sea proclamado. Dios amado, te rogamos así. El saber que somos tus hijos nos lleve a ser agradables delante de ti. Sí, Dios amado, a vivir una vida que te agrade a ti, que tú puedas decir, ese es mi hijo, esa es mi hija. Y que también las necesidades que tenemos para hacer tu voluntad sean suplidas. Sí, Señor. ¿Cuántas cosas hay que quisiéramos hacer y de repente estamos perdiendo porque no hacemos tu voluntad? Te rogamos, Dios amado, tú nos perdones y comencemos plenamente convencidos de quiénes somos a hacer tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Nos estaremos viendo en la próxima transmisión. El Señor los bendiga, el Señor los guarde y el Señor trabaje esa convicción en nuestras vidas. ¿Sí? El Señor los guarde, el Señor los bendiga. Hasta la próxima transmisión. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y
glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús